más de 1.300 personas de diversas comunidades y organizaciones de Colombia, Brasil, Ecuador, Perú, Venezuela, Bolivia, Surinam, Guyana, Guayana Francesa, participaron en los diversos espacios organizados en el marco del 9º Encuentro Internacional del Foro Social Panamazónico, que se realizó de manera virtual a finales de 2020 y tuvo como país anfitrión a Colombia. Este espacio de participación y articulación, que viene caminando desde el año 2002 y está orientado por una carta de principios que define el carácter solidario, plurinacional, intercultural, igualitario, sin fronteras y común, tuvo como objetivo articular a las organizaciones y redes amazónicas e impulsar la convergencia de propuestas por la defensa y el cuidado de la vida en la Amazonía como el mayor pulmón del mundo. El encuentro, que contó con 10 iniciativas de acción y 3 ejes programáticos estructurales: pueblos y culturas e identidad amazónicas, territorios y caminos de vida, y autonomías y gobierno comunitario, dejó entre sus compromisos y conclusiones fortalecer la identidad amazónica y la educación comunitaria, vivir en armonía con la Amazonía, construir escenarios de justicia ambiental y popular, trabajar por la integración de los pueblos y la transformación de los conflictos territoriales e interculturales, promover la soberanía energética, hídrica y alimentaria en los territorios, exigir a los estados la ratificación e implementación participativa del Acuerdo de Escazú y del Convenio 169 de la OIT, impulsar el Tribunal de Justicia sobre los derechos de las mujeres amazónicas andinas y sus sentencias, apoyar estrategias jurídico-políticas nacionales e internacionales para exigir responsabilidades directas de las empresas e instituciones financieras frente al cumplimiento de los derechos humanos y denunciar el modelo económico del capital como generador principal de la crisis climática y ambiental. Frente a esta realidad, el Departamento de Recursos Naturales y Medio Ambiente de la CUT respalda el mandato de la Carta de Mocoa emanado del 9º Foro Social Panamazónico y acompaña las propuestas de acción que se adelanten para frenar el etnocidio y el ecocidio de las pandemias virales, extractivistas y racistas que atentan contra la vida de los pueblos y territorios amazónicos. Nos planteamos fundamentalmente 2 propósitos. El uno, la consolidación de las propuestas alternativas comunes, y el otro, el fortalecer la capacidad de articulación de las acciones de las diferentes organizaciones y colectivos que nos agrupamos en este proceso del Foro Social Panamazónico, planteado así como proceso. El carácter que queremos desarrollar del foro, en la medida en que no lo asumamos simplemente como un evento que se realiza cada 2 o 3 años. Se trataba entonces de hacer un énfasis en lo propositivo en ese sentido y superar un poco la etapa del diagnóstico, aunque hubo unas referencias muy importantes al contexto determinante de la pandemia y todos los elementos problemáticas estructurales que se evidenciaron en ella. Los gobiernos que tienen jurisdicción en la Amazonía, en general, a excepción, digamos, como el caso de Venezuela, en general no tienen las apuestas en términos por los derechos de la naturaleza y por los derechos de los pueblos, sino son gobiernos neoliberales que sirven fundamentalmente a las estrategias de acumulación de riquezas de los grandes capitales mundiales. Por eso entonces son gobiernos que no van a disponer todo el Estado en función del cumplimiento de esos derechos.
son gobiernos responsables, por lo tanto, también de la crisis social y ambiental que vive hoy la Amazonía. Y por lo general son gobiernos que entonces están casados con el modelo extractivo de los grandes negocios del capital, de los negocios transnacionales que durante todo este tiempo y durante todos estos años, principalmente en los últimos años, han desarrollado una intervención muy agresiva para explotar los recursos de la Amazonía. Entonces no son gobiernos que estén realmente comprometidos con una apuesta ambiental por una defensa de la Amazonía. Una política gubernamental, en el caso colombiano, consecuente con la crisis ambiental que vive la Amazonía y que procure realmente resolverla de manera efectiva, tendría que empezar por desistir de un modelo de desarrollo extractivista, que no se desarrollen allí proyectos agroindustriales de ganadería extensiva y sobre todo de explotación petrolera y minera, como sucede allí en el territorio amazónico colombiano. Tendría que ver con que el gobierno reconozca a los pueblos indígenas como autoridades ambientales por todo el papel que han jugado por siglos en la convivencia y en la protección de la Amazonía. En general, que el gobierno reconozca y realmente asuma los derechos de la naturaleza. Otro elemento clave aquí es que el gobierno trabaje más en función de la diversidad territorial del país, sino simplemente alrededor de lo andino. En general, que haya un cumplimiento, por ejemplo, en el caso colombiano, de los acuerdos de paz. Muchos de esos elementos benefician en gran medida a la Amazonía en la pretensión de superar la crisis social y ambiental que vive. La Amazonía ha sido catalogada como el pulmón del mundo por el papel que cumple en la dinámica de los vientos, los climas, en general la conservación de la atmósfera como garantía de existencia para toda forma de vida de la Tierra. Pero tiene un problema crucial, muy bien establecida por Lula en su primera administración presidencial, cuando decía: si la Amazonía es el pulmón del mundo, el modelo neoliberal de desarrollo del capital es la pulmonía. Y de eso se trata ahora, entonces, de arrancar la Amazonía de las garras de ese desarrollo del capital devorador de la vida, absolutamente pensado solamente en la acumulación de la riqueza. Es un proyecto de muerte, como lo han venido denominando también los pueblos, y por lo tanto lo que se impone hoy es construirnos en una perspectiva, en un horizonte de la cultura de la vida. Esa es la apuesta. El FOSPA seguirá apelando al derecho internacional y nacional para presionar garantías en el desarrollo de las propuestas comunitarias que el FOSPA viene planteando, así como para el buen vivir de la Amazonía, para la vida digna de las comunidades y de la naturaleza allí en estos territorios. Y ante la ausencia de diálogo, pues la manera de presionar esas exigencias de derechos es con la movilización en múltiples formas y escenarios, fortaleciendo la articulación en la diversidad de los procesos sociales en la Amazonía y en alianzas también con los movimientos sociales del país y del mundo. De hecho, el Foro Social Panamazónico hace parte de la Asamblea Mundial por la Amazonía y del Foro Social Mundial, con el objetivo particular de colocar allí la Amazonía en las agendas de los movimientos nacionales y globales.